experimentándola sexualmente. Vamos a hablar sobre la depresión. Hoy es el Día Mundial sobre este flagelo que se ha agravado en los últimos años, particularmente después del COVID, y tenemos la suerte de haber recibido a un psiquiatra del Hospital Loaiza, hospital que ha ampliado su cobertura de salud mental con la creación de hasta 20 consultorios de psiquiatría, entre ellos el que dirige el señor Antonio Limache Tueros. Muy buenos días, bienvenido a RPP, doctor Limache. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera que nos diga por qué es una patología o un estado que afecta, según las cifras que algunos dan, tanto más a las mujeres que a los hombres. Porque sí es verdad la cifra que publica Infobae y estamos 75% de los casos en mujeres. Ya, muy bien. Primero hay que entender que la depresión no es una enfermedad, no hay una alteración neurológica o algo en el cerebro, sino es una condición, podemos decirle más un estado que atraviesa cualquier persona ante una situación o un contexto determinado. Por ejemplo, tal como hemos visto previamente, una mujer que es víctima de violencia, de abuso, en una situación de maltrato, donde hay pobreza, va a ser más proclive a tener síntomas depresivos. Entonces, ¿por qué las mujeres sufren más de depresión? Porque en su contexto es mucho más difícil comparado a muchos varones, que también es controversial. También depende de otros factores. Por ejemplo, las personas que sufren o viven en pobreza, las personas que tienen menor nivel educativo van a tener mayor riesgo de presentar síntomas depresivos. Pero a ver, permítame ahí hacer una tingencia importante, porque la depresión puede incluso, hay quienes hablan ya de una propensión genética a la depresión. Es decir, no hay que confundirla con la tristeza. Usted es el especialista, pero una cosa es un momento difícil y otra es cuando alguien tiene una personalidad con tendencia depresiva. Puede tenerlo todo, y hemos visto gente que tiene mucho dinero, gente que ha conseguido todo el éxito que su vida le ha podido, que en la vida ha podido obtener, pero que sin embargo incluso llega a terminar con su vida, y los ejemplos sobran sobre eso. Entonces, hay un fondo de pronto más grave en el tema de la depresión. Usted dice, no es una enfermedad, es una condición, pero es una condición que se puede detectar incluso y que se puede ir previniendo, digamos, que llegue a extremos como los casos que le he mencionado. ¿Cómo zanjamos esa discusión? Muy bien, la depresión es multifactorial. Hay ciertos factores genéticos, hay una cierta predisposición genética. A esta predisposición genética tenemos que sumarle todas las vivencias que tiene la persona desde su infancia, de cómo ha sido su vinculación con sus padres, de cómo si ha tenido o no enfermedades que han afectado al sistema nervioso, la presencia de algunas discapacidades en algunas personas. También se va sumándose el historial de abuso, de violencia, de negligencia, la oportunidad que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, acceso a estudios, a salud, a seguridad. Aparte de eso también, mucho de las reglas verbales a través de las cuales nosotros crecemos. Entonces, la influencia de múltiples factores lleva a que una persona sea o va empeorando, va cronificándose. Ya se pueden ver algunas alteraciones, sí, tanto biológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Alteraciones cognitivas. Cuando pasa el tiempo, una persona en depresión pasa con el tiempo, empieza a tener problemas para poder decidir, empieza a tener problemas para poder concentrarse, para tomar decisiones. No me preocupe por algunos de esos síntomas, a veces los tengo yo, algunas dificultades para decidir. Me está preocupando, doctor Limache. Ahora, ¿qué señales de alerta deben mirar los padres, sobre todo de adolescentes, que es una de las categorías que más sufre de esto, ¿no? Para darse cuenta que además de algunas dificultades para decidir y otras, estamos ante una condición grave como la depresión. Ya, para definir una depresión sí es necesario ver el patrón conductual de la persona. Sentirse deprimido la mayor parte del tiempo, casi todo el día y casi todos los días, es muy común.
En adolescentes sí se encuentra más que la depresión, la irritabilidad. El adolescente se pone rebelde, ya no quiere ayudar en la casa, no quiere hablar con la mamá, se encierra, está todo el día con el celular. Entonces es una llamada de alerta. Segundo, ese es un cambio que no es habitual. O sea, si un niño o un adolescente que es normal, que está jugando, que tiene sus amigos, pero de un momento a otro empieza a tener esos cambios, es una llamada de atención. Segundo, las personas con depresión empiezan a tener menos interés por hacer actividades. Ya no quieren salir con los amigos, disminuye su rendimiento académico, dejan de atender, si son mamás o si tienen familia, dejan de atender a los niños, dejan de atender a la pareja, dejan de atender a sus padres, dejan de participar en actividades sociales. Yo quisiera preguntarle, si me permite, Mávila, sobre el sueño, porque las estadísticas o las perturbaciones del sueño han aumentado mucho. Yo no sé si por el COVID, si por las redes sociales, o por lo que fuera, o por la angustia, la guerra, lo que sea, pero es un fenómeno universal, ¿no? Sí, es un fenómeno muy llamativo. ¿Por qué? Porque sí se ha encontrado una relación muy importante entre el insomnio crónico y la depresión. Las personas que tienen problemas para dormir tienen más riesgo de depresión y también las personas con depresión tienen más riesgo de presentar insomnio. Ahora, ¿qué sucede en nuestra sociedad? Es que los patrones de sueño se han alterado. Anteriormente las personas dormían más temprano y se despertaban más temprano. Podían dormir de 8 a más horas. Actualmente no. Debido a las exigencias de nuestro medio, tenemos que levantarnos horas antes del tiempo necesario y dormimos mucho más tarde, tanto por la iluminación, las necesidades y otros factores. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay factores detonantes, pero también hay condiciones biológicas, socioculturales, demográficas, incluso desequilibrios químicos en el cerebro o enfermedades crónicas que hacen a una persona proclive a desarrollar una depresión. Y hoy es un día en el que hay que tomar conciencia de ello, de la importancia de la salud mental, algo que en nuestro país está quedando de lado desde hace bastante tiempo. Son las 10:03, ponemos fin.